tardes. Son poquitos. ¿Trabajaron muchos? O capaz que no vienen hoy, vienen mañana. ¿Tienen algún grupo de WhatsApp o algo así? Sí. ¿Muchos se bajaron? Creo que no. Capaz se queda hasta último momento, a ver si alguien dice, bueno, prueban todos y ya está. Bueno, como quieran, si quieren primero arrancamos con consultas si quieren. No hay consultas del examen, ninguna duda. Yo tengo una duda. De las últimas dos clases y la clase... ¿Hoy hay clase o no? Sí, sí. Ok, de las últimas 3 clases, ¿va a haber muchos puntos o va a haber uno solo? ¿Cuáles eran? Creo que vimos Easy con... Bueno, ahí quedó anotados. No me acuerdo del profesor. Hernán. Y la clase pasada vimos estructuralismo y o sea, 2 clases juntas. Y valorización financiera. Ah, sí, sí. Eso va. Sí, valorización financiera, ahí sí. Va. Ok. Estructuralismo puede ir también. Sí. No, son temas. Piensen que como es bastante reducido el curso, una semana es un montón. Una semana es el equivalente a un mes de la regular, entonces tiene que ir, si no sería todo un mes que no. Igual si va a ir a una pregunta de todos esos temas. La verdad es que. Gracias. Vamos a ver igual mañana cómo hacemos el examen. Capaz que son 4 o 5 preguntas. O sea que van a quedar varios temas afuera. Más que nada para que los puedan hacer en 2 horas. Yo sé que normalmente creo que son 3. ¿Tenemos las 3 igual o...? ¿Cómo? ¿Tenemos las 3 horas igual para hacerlo o...? Y por eso, si hago 4 o 5 preguntas para que lo hagan en 2. Si hacemos más, es para 3. Yo les recomiendo que lo hagan en 2, pues se van a quemar la cabeza. Pero inicialmente sí, hacíamos 8 preguntas, algo más así, y tenían las 3 horas. Después vimos que era mejor menos preguntas y hacerlo en 2 horas. Así que o 4 o 5. Definimos mañana. Igual se dictan en el momento. ¿Esa duda nomás? Pero yo tengo contenido nada? Sí. Pero yo tengo una duda sobre el tema de inflación de Keynes. Pues yo tengo 2 conceptos como distintos. Uno era lo de capacidad ociosa y el otro era lo de como que sobreestimular la economía cuando llegas al pleno empleo. Es parte de lo mismo. Lo mismo entonces. Es parte de lo mismo. O sea, la capacidad ociosa en realidad lo que te muestra es si vos no lo estás sobreestimulando. La capacidad ociosa, ¿qué quiere decir? Es cuando una fábrica o una determinada máquina puede producir una cantidad, 100 suponete, y vos estás produciendo 80. Hoy la Argentina tiene mucha capacidad ociosa, la industria en general. Después uno tiene que ver los rubros, a ver cuál tiene más capacidad ociosa o cuál menos. Generalmente las que tienen menos capacidad ociosa pueden generar alguna tensión y aumentar un poco más los precios. Por ende, si vos tenés capacidad ociosa 0, tendrías el escenario de Keynes. ¿Por qué? Porque te dice, bueno, ok, está en el mango y vos seguís sobreestimulando la demanda, entonces generás inflación, que es lo que Keynes considera inflación verdadera. Entonces, en el texto de inflación, ¿ustedes qué vieron? Que no había una capacidad ociosa que esté cercana al 100%. Ahora no me acuerdo de memoria los valores, 70, 80, ¿no? Por ahí. 70, 30. 70, sí, 70 más o menos, estaban en los 30. Eso que marca que todavía, digamos, las fábricas pueden producir un 30% más. O sea que no se da el escenario de Keynes. Esto no es que Keynes se equivoca, sino como resalté en la clase, es que Keynes no habló de otro tipo de inflación, porque lo que le preocupaba era el estímulo a la demanda, que es lo que él propone. Entonces lo que dice es, bueno, ¿cuál es el límite de estimular la demanda? Bueno, si la capacidad ociosa por algún motivo se vuelve cercana a 0, vos seguís estimulando la demanda. O sea, ahí tiene que haber un acompañamiento de la oferta. Ahora, es cierto que uno, eso no lo dije en clase, es cierto que uno cuando lo ves sectorialmente, podría entender que si algún sector está cerca de una capacidad ociosa cercana a 0, que en ese sector haya un poco más de tendencia a aumento de precios. Siempre hablamos de tendencias, acuérdense que nunca
que esa es una de las discusiones centrales. Nunca en materia de inflación, bueno, nunca no. La mayoría de las corrientes económicas no plantean que haya una relación así directa entre el número de la inflación que te arroja y otra variable, sea cual sea, ¿no? Sino que generalmente son tensiones. Es como ahora levantó el dólar blue, ¿no? Entonces uno se espera que los precios aumenten, ya están aumentando, ¿vieron, no? Pero, o sea que pegaron otro saltito más, o sea que en agosto se prevé que va a ser la inflación más alta que la de julio. Ahora, ¿cuánto varió el dólar blue? No sé, de 500 a 600, ¿no? ¿Cuánto es? Es un 20%. Entonces, aumentó un 20%. ¿Van a aumentar un 20% los precios? Y en un mes es un montón de meses, ¿no? Estábamos rondando el 7, 8, ¿no? Se supone que va a rondar entre el 7 y el 8. Estábamos en un 6 y pico. Ahora, no es lineal. Van a ver que cuando se dé a conocer la de agosto no va a dar un 20% de aumento de precios. De nuevo, se generan tensiones para que aumente más, pero no hay una relación lineal. Ese es el problema y la crítica general que se hace a los economistas que toman esto como una ciencia matemática, porque no se da esta relación lineal. Eso no quiere decir que lo que vimos en clase no tenga implicancias, como por ejemplo la emisión monetaria. O sea, la emisión monetaria sí genera una tensión. Ahora, vos emitís 5%, ¿se acuerdan que vimos la teoría cuantitativa del dinero? Emitís 5% más, tenés un 5% de inflación. Bueno, eso es lo que es muy simplista decir. ¿No? Y esa es la discusión que hay entre los economistas. Ahora, si vos emitís más, claramente va a haber una mayor tensión. Acuérdense que siempre está el contraejemplo. Okay, si retiro el dinero, entonces tendría que haber deflación. Bueno, no ocurre. Los hechos, cuando vos retirás, en todo caso, podés aplacar un poco la inercia inflacionaria, pero no generás una deflación. Entonces esa relación lineal es lo que generalmente se cuestiona acerca de esta cuestión, acerca de la inflación. ¿Te respondí? Sí. ¿Alguna otra duda? Sí. Si nadie tiene. Yo también de inflación, porque vimos Keynes, monetarismo, neoclásicos, y la de Marx, que era la que tenía razón para el autor. No me quedó claro, vimos que había tasa de plusvalía tolerada y no tolerada. No, ojo, la de Marx es clásico marxista. O sea, es el encuadre, o sea, vos podés encuadrar a Smith, a Ricardo y a Marx. Aclaro, Okay. Que el autor la llama clásico / marxista. Sí. ¿Por qué? Porque Marx se construye, digamos, lo que piensa Marx se construye a partir de lo que piensan los clásicos. Pero me decías, no, tolerable, que lo dije yo así en clase, sí, es una forma pedagógica de decírselo, no es que él dice No, hay un... eso lo entendí, lo que no entendí era porque vimos que en ese periodo el salario creció y la inflación también, pero menos que el salario, como que no se alcanzaban. Exacto. Y cuando se alcanzaron ya volvió a tener inflación Argentina. Claro, inflación alta. Okay. Inflación hubo en Argentina de la salida convertida en adelante hubo inflación. En el año 2002 vos tenés un 40% de inflación en Argentina. ¿Qué es lo interesante? Que ahí tuviste una devaluación del 300% y solamente una inflación del 40%. Entonces fíjense que después hablamos de la inflación por tipo de cambio. Eso es un contraejemplo. Por eso lo que les quiero decir es que no siempre en todo lugar y en todo momento hay una sola explicación de inflación. Porque si ustedes siguieron el curso y a Hernán si les habló algo de inflación, no sé si les habló algo, pero siempre trata de meter un bocadillo en el sistema porque le interesa, él les va a decir que está muy asociada al tipo de cambio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo le podrían contestar a Hernán? Bueno, ok, en el 2002, ¿qué pasó? En 2002 se devaluó un 300% y hay un 40% de inflación nada más. O sea, fíjense, muchísima menos inflación que hoy, una devaluación del 300% del tipo de cambio oficial. Ok, pero el factor de Argentina, aparte de inflación... Pero ahí qué pasó, para redondear, ¿qué pasó ahí en el 2002? ¿Por qué no aumentó el 300% si tenemos una historia de larga data de que la inflación correlaciona bastante bien con la inflación con el tipo de cambio, perdón? Las retenciones pueden haber ayudado muy bien, pero no. Te pueden explicar una parte de la brecha, estoy de acuerdo, está bien. ¿Y qué más? Los precios internacionales, ¿puede ser? ¿Qué es lo que hizo que tuvimos un 300% de devaluación y solo un 40% de inflación? La capacidad de consumo de una población totalmente empobrecida. Correcto. 50% de pobreza, cuando daba ahí, o sea, valores de pobreza muy altos, de desempleo también, con lo cual hay un límite. Bueno, ok, hay un límite. ¿Qué es lo que muchos economistas están diciendo hoy de la Argentina? Y para mí se está comiendo la curva, porque
hay muchos economistas, bueno, Hernán también lo dice un poco, que es a raíz de la crisis que se va a venir en Argentina no va a haber tanta inflación, ¿no? Entonces dice, bueno, la crisis va a hacer que ya no podamos comprar. Es un poco, justo de esta semana me hicieron una entrevista preguntándome acerca de este tema, que me parece importante, que es, creo que les di el mismo ejemplo. Es como matar al enfermo, ¿no?, que tiene fiebre, ¿no? O sea, lo matamos, entonces solucionamos el problema. ¿Se puede solucionar la inflación con crisis? Por supuesto. Si yo ahora no les doy a todos, les digo, se suspende el pago de sueldo, se suspende todo lo que ustedes perciben, naturalmente no van a ir al supermercado y naturalmente los precios van a tender a estabilizarse o a bajar incluso. No, pero ¿qué es? A través de una crisis. Por eso es tan importante y delicado, si bien para nosotros en macro es un tema central la inflación, es importante que tengan en la cabeza que no es el tema número uno. Por más que dimos la clase y que últimamente está girando. ¿Por qué no es el tema número uno? Porque vos podés bajarlo y generar una crisis fenomenal. Si entramos en un 80% de pobreza, seguramente no vamos a tener inflación. Capaz que sí, capaz que no, hay que ver qué contexto llegas a ese 80. Pero lo que quiero decir es importante que la demanda se mantenga, aunque sea un poco vigorosa, vamos a decir, súper vigorosa, pero aunque sea que sea. Entonces, con las propuestas de dolarización en este sentido es un poco lo mismo, ¿no? Ok, dolarizo. Pero ¿cuál es el problema que tengo? El problema está bien, puedo llegar a solucionar el problema de la inflación, pero ¿cómo me queda el país? ¿Cómo nos quedan los salarios? Ahí está el problema. Perdón, me decías. No, que el factor, aparte de la inflación importada en Argentina, sería el de la plusvalía, pero ¿qué sería? Que la plusvalía no... En el texto está más desarrollado, yo lo traté de desarrollar de otra manera para ver si se complementaba lo del texto. Es la teoría marxista en general, digamos. O sea, es para que lo tengan... No, pero es la lucha entre plusvalía y salario. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta el autor? Bueno, había una relación determinada en el año, creo que lo pone incluso en números el autor, en el año previo a la crisis, 2000, 2001. ¿No? Esa relación no se vuelve a dar hasta el año 2008. Entonces, lo que él dice es que antes había una mayor tasa de plusvalía contra el salario. Entonces, el aumento de los salarios lo que hace es ir achicando esa brecha. Hasta que en el 2008 se vuelve a la tasa del año 2000, 2001, y entonces por eso empieza una lucha entre salario y plusvalía. O sea, entre ganancias y salario. Sí, la puja es... Exacto. Acuérdense que siempre para Marx, y para muchos autores post-marxistas también, varios, la historia es la lucha de clases. ¿No? Está concebido así, o sea, siempre es que estás en constante lucha. Entonces, quien logra posicionarse mejor es quien toma una mayor ventaja de la situación. ¿Alguna otra duda? Nada. Bueno, bien, todos van a sacar un 10 entonces. Bueno, entonces vamos con la última clase, la clase de hoy. Igual, si les quedan dudas al final, me preguntan también, no hay problema. Para mí es lo mismo empezar con las consultas. Bueno, pero igual lo vamos a hacer por resumida la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que es el periodo de la postconvertibilidad. Vimos consenso en Washington, vieron valorización financiera, o sea que la década del 90 más o menos tienen en cuenta los parámetros, lo repasamos igual rapidito. La década del 90 fue una década, vamos a decirlo más, la convertibilidad, o sea, a partir del año 91 hasta el año 2001, o sea, fueron 10 años de distintas caracterizaciones, ¿no? Podemos caracterizarlo de distintas maneras a ese periodo. ¿Qué podemos decir? Para arrancar un poco por lo que hablábamos recién, la convertibilidad llegó a un periodo de inflación nula, con un tipo de cambio fijo, de un peso, un dólar, con una actividad industrial en retroceso, o sea, una caída de la industria, un aumento de la prestación de servicios, privatizaciones. Yo lo estoy diciendo rápido porque supongo que algo vieron, ¿no? Privatizaciones, mayor grado de concentración de la economía, o sea, las empresas grandes se vieron beneficiadas, las pymes se vieron perjudicadas, menos restricciones al comercio exterior, o sea, una baja de los impuestos para la importación y no había retenciones. ¿Por qué no había retenciones?
más allá de la cuestión ideológica. Porque el tipo de cambio ya no era competitivo. Un peso, un dólar es un tipo de cambio muy fijo y bajo. Vamos, es un tipo de cambio poco competitivo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es poco competitivo? ¿O no? Todo más o menos. Es un tipo de cambio poco competitivo porque es un tipo de cambio el cual me llevaba a un escenario en el cual mi balanza comercial es deficitaria. ¿Cómo defino un tipo de cambio competitivo y no competitivo? En términos muy generales. Por eso acá se da una larga discusión. ¿No lo vimos eso? No lo vimos. No tuvieron esa clase. Si el exportador, ¿Sí? ¿Lo vimos? si el exportador se ve beneficiado, digamos, con la moneda local, Hay distintas formas de verlo. casi Vamos a decirlo así. Está bien. Pero está bien. Entiendo lo que es. A eso vamos. Primero, si yo les digo, el tipo de cambio oficial, ¿cuánto estaba? 300. ¿300? ¿Ya llegó a 300? No estoy. Bueno, está ahí, va a llegar. Cualquier día llega a 300. 300 pesos. ¿Es un tipo de cambio competitivo, les pregunto? Ah, No. ¿Alguno dice que sí? No. Hay un no y los restos no saben la contesta. Allá hay otro no. Bueno, como todo en economía ya sabes que el depende. Si va adelante, pero digo, si sacamos el depende, a ver. En principio uno podría argumentar el no, por supuesto. ¿Por qué uno puede decir que no es competitivo? Porque puede decir, bueno, mira, hay un tipo de cambio libre, el cual está prácticamente al doble, o más del doble, justo en este momento. ¿Y eso qué hace? Bueno, me hace decir que en realidad el tipo de cambio no es un tipo de cambio de equilibrio, que en realidad hay una mayor presión y una mayor demanda de ese tipo de cambio que está artificialmente bajo. Vamos, uno podría decir eso. Pero por otro lado, uno puede agarrar la otra biblioteca y decir, bueno, ok, el tipo de cambio, ¿cómo lo determino si es competitivo o no es competitivo? Con una cuenta muy sencilla. El saldo comercial, o sea, las exportaciones menos las importaciones, ¿da positivo o da negativo? Digamos, exporto más de lo que importo, uno en principio puede decir que el tipo de cambio es competitivo. Ahora, acá en Argentina siempre necesitamos varios asteriscos de esto. Bueno, ok, tengo saldo positivo porque exporto más de lo que importo. Ahora, ¿dejo importar libremente? No, tengo restricciones en las importaciones. Entonces, se vuelve más compleja esta definición. Entonces, si uno toma en cuenta la definición del saldo comercial positivo, es competitivo el tipo de cambio oficial. O sea, uno lo puede decir en un examen y estaría bien, digo. Pero podría decir, bueno, ok, y alguien podría decir, y también estaría lo correcto, decir, bueno, ok, entonces liberar las importaciones a ver si el saldo comercial es positivo o negativo. Y ahí no lo sabemos, no sabemos qué pasa, como no tenemos el dato cierto de cuántas importaciones se rechazan, cuántas no. E incluso si lo tuviésemos, habría que ver si esas solicitudes de importación finalmente se realizan. Porque no sé si ustedes saben, pero ustedes se imaginan que si hay una restricción a las importaciones, están todos los importadores metiendo un pedido de importación a mano poder. O sea que tampoco sabemos si lo que se rechazan de importaciones serían efectivamente importaciones que se realizan. ¿Se entiende? Lo estoy complicando mucho, pero bueno. Entonces a lo que vamos es, no podemos saber hoy en día, con toda la intervención que hay, es difícil determinar si el tipo de cambio es competitivo o no. Sí podemos saber que está muy evaluado con respecto al tipo de cambio libre. Libre no solamente el blue, sino los financieros. Vamos. ¿Por qué son más importantes los financieros que el blue? Porque el financiero maneja un mayor flujo, un volumen mucho más grande de dinero. ¿No? Igual también, estas son estimaciones un poco de la neblina. ¿Por qué? Porque se dice que de blue más o menos se comercializan 20 millones de dólares por día. ¿No? Es como decir cuántos kilos de cocaína se venden en Argentina. No lo sabemos, es ilegal, o sea, más o menos alguien debe tener una estimación. Pero es lo mismo, en los financieros hay una mayor, obviamente como son transacciones legales, que también son difíciles de medir, porque ustedes saben que si primero se compra un bono y ese bono después se vende, o sea que vos podés estar comprando el bono y quedártelo, ¿no? Hay que ver efectivamente cuánto es que se convierte, pero uno sabe que a través de los instrumentos financieros hay un volumen más grande de pesos y dólares. Que es el dólar MEP. Claro, el dólar MEP o el CCL. Uno operás con el exterior, con bonos del exterior, y otros con bonos argentinos locales. Entonces, ¿el tipo de cambio es competitivo? Es una pregunta que depende de cómo lo quieran encarar, puede responder una cosa u otra. Vamos a ver economistas que dicen que sí o economistas que dicen que no. Entonces, en el 1 a 1 no había duda. ¿Por qué en el 1 a 1 no había duda de que el tipo de cambio no es competitivo? ¿Por qué? Porque la balanza comercial era negativa, o sea que ahí ya desde el primer bando de ahora lo tenemos resuelto. Y segundo, el dólar blue,
como les dije, siempre va a existir, porque siempre va a haber operaciones en negro, fuera de la ley, pero era muy pegadito al valor de 1 a 1. ¿Estamos? Entonces, no había nada para poder argumentar de que ese tipo de cambio era competitivo. O sea, los exportadores no llegaban a compensar las importaciones. Entonces, ¿las retenciones hacían falta? No. ¿Por qué? Porque ya éramos poco competitivos. Si encima le poníamos retenciones, era un desastre. Aparte, hubiese sido inviable, digo. ¿Se entiende, no? En cambio acá, ¿qué es lo que estamos teniendo? Si nosotros tenemos más exportaciones que importaciones, y tenemos récord de exportaciones, salvo ahora por la sequía este año, pero digo, en general, en todo el periodo, quiere decir que es un sector, en principio, más rentable o que tiene cierto excedente, el cual puede llegar a pagar el impuesto de las retenciones. Sí. ¿No puede ser pensado de otra manera? O sea, le sacan los subsidios a las exportaciones para fomentar esto, dado que hay que bancar todas las importaciones. Totalmente, lo que pasa es que no venías de retenciones antes. Pero podría ser concebido así, claro. Si vos mañana instaurás el 1 a 1, deberías sacar la retención. Si no te explota, porque ahí sí, si no se vuelve rentable el campo, nadie va a cosechar, no vas a exportar, y va a ser una situación peor. O sea, las retenciones y todo ese clima de puja, en realidad se generan los récords de exportaciones teniendo retenciones. O sea, que eso quiere decir que, bueno, por eso es una disputa de poder, por eso el problema que hubo con el campo en el año 2008, es quién se queda con ese excedente, el campo o el Estado. Bueno, pero volviendo entonces, la caracterización del 1 a 1 es esa, entonces, hay menos impuestos a la importación y no hay retenciones. Sí hay uno de los sectores que fue el único protegido dentro del menemismo, que fue el sector automotriz. Es bastante complejo en Argentina, da para estudiarlo más porque también es un sector muy automatizado, pero no obstante que se liberó bastante la economía, el sector automotriz se siguió protegiendo en la convertibilidad. No, pero esto es una excepción, estoy mencionando para que lo sepan. En definitiva, esas son las grandes características. Aumento del desempleo, sí, pero el aumento del desempleo sobre todo se da el pico a partir del gobierno de la Rúa. Hay un leve aumento del desempleo, pero ojo, porque eso generalmente es injustamente atribuido a la década del 90. En realidad, cuando uno tiene el pico de desempleo, se da en la salida de la convertibilidad. Pero sí, hay un progresivo aumento del desempleo en ese periodo. Y lo que se da también, como característica de ese periodo, es una diferencia que se dio por primera vez, que no se estaba dando en la década del 70, ni mucho menos antes. Se empieza a ver grandes brechas dentro de los asalariados. Esto es una característica típica de los países no igualitarios. Habría que estudiarlo más en profundidad, pero vamos a decir una caracterización así muy general. Ustedes saben que tienen algún amigo que viva en Europa o algo por el estilo, de fuera, bueno. Si le preguntan el salario de la persona que va y que atiende de mozo en un bar y su jefe, van a ver que la brecha salarial es muy breve, muy corta. Vamos, alguien puede ganar 1.200 y el otro puede ganar 2.000. Y uno puede decir, bueno, que un profesional en Europa puede ganar 3.000. Y acá en Argentina, no sé si notaron, pero nosotros tenemos unas brechas salariales mucho más grandes. ¿No? Eso es una característica que se va dando en ciertas economías que están más desorganizadas o más integradas con el mundo, que tiene salarios que están más apuntados a los dólares. Entonces, ¿vos qué le vas a ofrecer el salario a un gerente que se puede ir afuera? Le vas a ofrecer un salario más dolarizado, que sea comparable con el. Entonces, es muy probable que acá un buen cargo acá en Argentina pueda ganar $3.000. Para que justamente no se vaya a otro lado, 4.000, 5.000, hay de más, ¿no? Desde ya. Y entonces las brechas se vuelven mucho más grandes, porque los salarios más bajos pueden estar en 500 o 400 dólares. Entonces esas brechas en los países más desarrollados, con los nórdicos ni hablar, los nórdicos no nivelan vía impuestos, se hacen mucho más grandes en los países subdesarrollados. Bueno, la brecha empezó sobre todo a ser muy fuerte en la época de Menem, en la convertibilidad. Bueno, esas son las grandes características de la convertibilidad. Vimos un poco el consenso de Washington, dijimos que se aplicó y que no. Estudienlo del consenso de Washington, pero ese es un punto generalmente se evalúa. El periodo de la postconvertibilidad. Bueno, el texto que tienen ahí divide el periodo en dos grandes etapas. Hasta donde llega el texto, ¿no? Que es lo que va a considerarse la etapa rosa y
y la etapa de inestabilidad. ¿Me pone inestabilidad, no? ¿Alguno leyó el texto? ¿Ninguno lo leyó? Mañana eso. Inestabilidad, se llama periodo de inestabilidad. Que es 2008, 2009, creo que ahí cerró el texto. La etapa rosa, ¿qué periodo comprende? 2003 hasta el 2007. Si me equivoco algún año, léalo. Sí, 2007, 2008. Me parece que el 2008 ya lo toma como inestabilidad, el 2007 lo toma como etapa rosa. ¿Sí? Sí, etapa rosa 2003 a 2007. Ahí está. ¿Y 2008 a 2010 o 2009? 2008 y 2009. Inestabilidad. Bueno, hasta ahí llegó el texto. Obviamente la historia sigue. A lo que vamos es la etapa rosa. ¿Cuáles son las características de la etapa rosa? Por eso se llama así, ¿no? Cuando uno dice todo color de rosas, se debe haber inspirado en eso para poner la etapa. ¿Qué? ¿En los precios internacionales cómo? Altos, sí, correcto. Hay distintas características de este periodo que hacen, y de nuevo acá no estamos haciendo una oda a la cuestión política de ese entonces, sino una caracterización de lo que todos quisiéramos tener en un periodo en Argentina. O sea, todas las variables macroeconómicas daban bien. ¿Por qué? Producto de los precios internacionales altos y producto de que veníamos de un pozo enorme y, si quieren, para quien lo considera así, producto de alguna política que se habrá llevado adelante o no. ¿Estamos? Pero los datos puntuales que tenemos, si tuviésemos que elegir qué es lo que más quiero que pase. Bueno, caída abrupta del desempleo. Buen dato. Digo, esto es buen dato independientemente de la corriente ideológica que uno esté, ¿no? Es un buen dato que caiga el desempleo. ¿Qué otro dato más? Crecimiento económico. Se hablaba de crecimiento económico a tasas chinas. Ustedes saben cuando se habla de tasas chinas, porque ya estamos hablando de 2 dígitos, 8, 9%. O sea, tasa de crecimiento muy alta. ¿Qué otra variable más vimos a lo largo del curso? Crecen los salarios. Salario. El salario real en aumento. ¿Qué es el salario real? Salario nominal menos la inflación. Desendeudamiento externo. Ahí se da, en ese periodo se da el pago al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Desde el lado del Banco Central, ¿qué se da? Acumulación de reservas. Se da una mejora en la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini, acuérdense que mide la desigualdad. Por ende, el coeficiente de Gini cae. ¿Hablamos algo de Gini, no? Lo mencionamos. Lo mencionamos, está bien, no, es un economista italiano. Cuando quieran buscar desigualdad o tengan un debate económico y quieran saber qué país es más desigual o qué, ponen coeficiente de Gini el país, y cuanto más bajo le da, menos desigual es. En realidad, el coeficiente de Gini mide la desigualdad. Más cerca a 1 es más desigual, más cerca de 0 es más igualitario. ¿Qué otra variable más vimos en el curso también? Inflación. Inflación, muy bien. Bueno, la inflación de un dígito. Una inflación que, con el nivel de crecimiento que teníamos, no era un problema. O era un problema menor. Sí, técnicamente mejor digamos, es un problema menor. Bueno, la pobreza también está en caída en todo ese periodo. Y el desempleo también es importante porque acá hay una confusión. Yo en el libro pongo un gráfico sobre ese tema que está bueno, que no solamente, ojo, a veces uno piensa, ok, hay una caída del desempleo, uno piensa, bueno, ok, se empezaron a contratar empleados públicos, entonces hago caer el desempleo, ¿no? No, hay generación de empleo privado, ¿no? Empleo privado registrado. Se generan, si no me falla la memoria, en cantidad 5 millones de puestos de trabajo. Entonces es un periodo, digo, no quiero andar tampoco demasiado en esta cuestión, pero es un periodo muy virtuoso en términos económicos. ¿Esto quiere decir que se logra extender a lo largo del tiempo? No.
empiezan a tener sus límites. ¿Y dónde se empiezan a ver los límites? Bueno, en 2008, que es donde el texto dice que acá viene el periodo de inestabilidad. O sea, otra caracterización más. Balanza comercial positiva, recontra positiva. Eso es lo que hizo que se pueda aumentar las reservas, que se pueda pagar, por ejemplo, el crédito del FMI y se genere un desendeudamiento. O sea, nada hubiese sido posible si la balanza comercial no era positiva. Por ende, teníamos lo que se llama superávit gemelos. O sea, tanto superávit fiscal, o sea que entraba más por impuestos que lo que se gastaba, sino que también había un superávit comercial. Que ¿esto qué quiere decir? Que tenés más exportaciones que importaciones. ¿Eso por los precios internacionales tuvo algo que ver? ¿Y las otras? Sí, sin lugar a dudas, los precios internacionales tuvieron que ver. ¿Cuál de los dos? ¿La balanza comercial? Y los dos. El comercial. El comercial es producto de que vos tenías los precios internacionales altos y tenías cosecha también que iba en aumento año tras año. Pensá que veníamos de 10 años de un tipo de cambio no competitivo que no fomentaba la exportación. Entonces, de golpe hubo una expansión del territorio cultivado en general en Argentina. Y la O evaluación, explotado. ¿no? También. La devaluación, tal cual. La devaluación, ¿qué es lo que genera? Si devaluas un 300%, ¿qué quiere decir? Que te sale un 300% más barato los gastos que vos tenés en pesos. Entonces, a raíz de eso y de esa transferencia fenomenal, la cual, si no se hubiesen puesto las retenciones, hubiese sido una ganancia millonaria para el sector. Cuando se ponen las retenciones, ¿qué es lo que hace? Te soluciona también el frente fiscal. Exacto. Entonces, ingresa una gran cantidad de dinero mediante las retenciones, y eso lo que genera es que en realidad vos tenés un aumento del gasto público, pero el aumento del gasto público va por debajo del aumento de tu recaudación. Y aparte, el crecimiento económico, la tasa china, ¿qué es lo que generaba? Cobrar más IVA, cobrar más impuestos a la ganancia. No, se genera un ciclo virtuoso en ese sentido, con lo cual el frente fiscal estaba resuelto. Y que son los años, del 2003 al 2007. Sí, si no me falla la memoria, exactamente esos 4 o 5 años de superávit fiscal fueron los únicos en muchísimo tiempo en Argentina. Si no me equivoco, fue el periodo más largo de superávit fiscal de la etapa de la historia reciente argentina. Después no se volvió más, por ningún gobierno. En el periodo de inestabilidad en adelante caímos en déficit, algunos más, otros menos, pero caímos en déficit hasta el día de hoy. Entonces el superávit fiscal se había logrado ahí. Y el superávit comercial sí lo vamos teniendo, pero mediante restricciones. En ese momento era sin restricciones. Salvo que consideremos a las retenciones como restricción. Digo, no había restricción a la importación. ¿Por qué no había restricción a la importación? De nuevo, porque el tipo de cambio jugaba como restricción. Se había ido un 300% y había un 40% de inflación. Entonces, quiere decir que los productos importados eran carísimos. Eran bastante inaccesibles para el público en general. O sea, no hacía falta No poner hacía un falta. cepo. Es como si ahora, igual esto da para discutirlo, ¿no? Es como si ahora te fueras, no sé, a 2.000 pesos. Tipo de cambio. El oficial. No, el oficial, si está en 300, hagamos de cuenta, lo multiplicamos por 4, 1.200. Más o menos. Se va a 1.200 el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, todo lo que compramos, la vestimenta que tenemos, made in China, sube 4 veces. Entonces, el ajuste, ¿qué lo hace? El mismo precio. Vamos, dejo de comprar eso porque no me alcanza para comprar eso. Entonces, la restricción la hace el mismo mercado. Lo cual eso en Argentina, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, dura poco. ¿Por qué? Porque después, con la inflación, se alcanza y después los productos importados empiezan a volver a ser competitivos en el precio local. Sí. ¿Por qué es esa tendencia, digamos, al atraso cambiario? Si el tipo de cambio caro genera ese imposible, digamos, ¿por qué no se suele sostener? Bueno, la respuesta fundamental de eso va a depender de lo que vos quieras lograr. El tipo de cambio, a ver, si la solución a todo fuera un tipo de cambio competitivo, devaluaríamos todo el tiempo, que un poco era la intención de, por ejemplo, el gobierno de Macri. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Primero, hay dos grandes factores. Si vos devaluás todo el tiempo, lo que vos pasa es que vos cada vez tenés menos salario. O sea, tu salario real medido en dólares cae. Y eso es lo que nos está pasando en Argentina. O sea, efectivamente igual termina pasando. No estoy diciendo que te salvás de ese problema, sino que vos cuando elegís devaluar, primero lo que haces es, generalmente genera más inflación.
O sea, como vos tenés una economía muy extranjerizada como la Argentina, vos devaluás, y como vimos con el ejemplo que les dije de Quilmes, vas afuera y te dicen, che, mandame los dólares, porque esto es una empresa internacional, necesito dólares, no pesos. Entonces, ajustar los precios a los dólares, mandame dólares. Entonces la devaluación genera muchas consecuencias negativas. Es cierto que genera cuestiones positivas. ¿Cuál es la cuestión positiva de devaluar? Bueno, puedo exportar más y supuestamente es un desincentivo para las importaciones. Mira, hace 2 semanas me junté con Cervantes, que es el que se encarga de autorizar todas las importaciones del país. ¿Y saben cuál es la percepción de él como funcionario público? Yo le dije, y mirá, se está hablando de un 20%, 30% de devaluación. ¿Y saben lo que me dijo él como funcionario público? Me dijo, yo creo que si devaluamos un 20-30% yo voy a tener el mismo trabajo. O sea, esta es la diferencia que tenemos entre el oficial y el extraoficial, que hoy, por ejemplo, devaluas un 20-30%, que sería algo más medianamente razonable, pongamos razonable entre muchas comillas, que hay que ver si te trae un beneficio. Porque si vos la demanda de dólares la tenés igual, vos devaluas un 20-30% y las importaciones no se te pinchan. Es la percepción igual de un funcionario, no digo que es la verdad revelada, lo que quiero decir es, dice, no, mirá, la verdad es que yo veo que no me va a solucionar el problema. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Para mí, la única manera que vos tenés de que no te genere un problema es que haya una mega devaluación, como pasó en el 2001. Pero ¿qué pasa? Tenés una mega devaluación, tenés un aumento de la pobreza al otro día. ¿Qué es mega evaluación? El oficial sería. Claro. Sí, No, siempre. el uso vaya por año. Exacto, ¿no? Siempre el oficial, porque lo que el gobierno puede manejar, entre muchas cosas, y está tratado ahora, es el oficial. El blue, fíjate que lo tratan, ahora están haciendo controles en las cuevas, no lo logran matar. Y arrancar el año con el dólar a 200, oficial, ahora a 90, ponele 300. ¿Por qué no considerás mega devaluación eso? Sí, técnicamente es una devaluación, pero ¿por qué no lo considerás una mega devaluación o una devaluación? Cuando nosotros hablamos de una devaluación del 20% es siempre un salto discreto, de un día al otro. Ajustarlo por inflación eso. Por eso, entonces no sería una devaluación. O siempre en la competitividad, otro factor a tener en cuenta es cuánto devalúo y qué inflación tengo. O sea, sería una devaluación real, vamos a decirlo así. Cuando le descuento la inflación. Igual ahora se está acelerando el ritmo de evaluatorio oficial. Ayer leí que más o menos estábamos al ritmo del 10% mensual, lo cual es arriba de la inflación, si es que da menos de 10. Espero que sí. Pero lo que quiero decir es, se está acelerando un poco el ritmo de evaluación. Pero cuando las propuestas son de devaluación, yo creo que el próximo gobierno va a arrancar con una devaluación de tipo comercial. Y ahí es cuando decimos, bueno, ok, va a pegar un salto de una. Y por eso digo, cuidado ahí, porque generalmente las devaluaciones que Kicillof hizo una devaluación, ¿en cuánto fue? En 2014. Enero del 2014, una memoria, hizo una evaluación de un 25-30%. Fue un shock grande. Por eso digo, a veces uno dice a la ligera. ¿Cómo? De 4 a 7 no faltó. De 4 a 7. Creo que llegaba. Sí, ojo, acuérdense también que nos engañamos con las magnitudes. Las magnitudes siempre son proporcionales. Claro, no. Como yo le diga algunos memes, posteos, ¿no? Pasamos, nos horrorizábamos de 4. No, bueno, de 1 a 4 es más que lo que se vimos ahora, ¿no? Está claro. Porque, digamos, son varias veces más. No es que de 1 a 4 no es lo mismo que de 501 a 504, está claro, ¿no? Sí, pero sí. Sí, daba 6 y pico, creo que terminaba. Sí, había sido. 380, había sido un 25-30%. Por ahí. Había sido un 25-30%, me acuerdo. Y fue una medida, de hecho fue muy criticado que hicieron por esa devaluación. Estaba Fábregas en el Banco Central. Y fue muy criticado porque generalmente la devaluación se considera una medida de ajuste. Estoy hablando en términos muy generales. Pero a veces es inevitable. O sea, no lo puede. Suponete, si ahora vos no tenés los dólares para afrontar esta situación, vas a tener que devaluar inevitablemente. Porque acuérdense que en el Banco Central siempre es oferta y demanda de dólares. Si vos no tenés los dólares para afrontar, automáticamente te va a devaluar. Y como no están los dólares, o sea, se está tratando de sostener la situación con pinzas, en algún momento esa devaluación se va a generar, lamentablemente. ¿No? Lo que sí hay discusiones en las propuestas electorales de qué se va a hacer con el cepo, qué no con el cepo. ¿No? Es un tema muy sensible, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que algo le comenté, pero hay que tener mucho cuidado con la salida de cepo brusca, que es lo que pasó con Macri, que fue el problema. Y va a ser peor ahora, porque Macri tenía la posibilidad, fue lo que terminó haciendo, de endeudarse con el exterior, o sea, de conseguir dólares afuera. Ahora esa posibilidad está cerrada.
Entonces, sacar el cepo de una va a ser, esto le digo independientemente de quién lo diga, de hecho no sé por ejemplo la posición de la reta exactamente con eso, creo que él quería hacer algo más progresivo. Porque el cepo no le gusta a él, pero lo tiene que mantener. Por eso, hay que ver cuánto tiempo lo va a mantener, cómo. Creo que Burley dijo más de sacarlo de una. Sí, que después creo que hablaban del blindaje también. Creo que ni Milei dijo de sacarlo de una, el cepo. Milei también dijo que tenía que ser progresivo. O sea que fíjense que en materia de este tema, a mí me parece que desde el punto de vista económico, lo más irresponsable es lo que dijo Burley. ¿No? O sea, sí, lo saco de una. El peso libre. Sí, es un despelote si pasa eso. Pero porque no hay dólares, no hay manera de frenarlo. O sea, imagínense que el salario de nuevo, si decimos que los dólares financieros están contenidos hoy, imagínense que se te puede ir a 700 el oficial, que te va más del doble. O sea, fíjense que lo que ustedes ganan en dólares va a valer la mitad, de un día para el otro. O sea, es compleja la situación. O sea, ese es, para mí es el peor de ese escenario. Pero bueno. Igual, profe, Sí. supongamos que lo sacamos mañana. Sí. Yo me imagino que todos van a salir a comprar al banco dólares por el miedo. Pero Que no hay. En el momento no hay más dólares. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa? No, sube el precio. ¿Qué se No, hace? siempre va a haber alguien. No hay más billete, no hay límite. No, siempre va a haber algún banco va a tener, alguien va a tener. No, porque vos alguien Porque es que un buen necesita negocio. plata y tiene $100, los vende. Y alguien, si los paga, no sé, $1, o sea, $1, 1.000 pesos, lo va a pagar. Es que eso se te va hasta. En realidad la propuesta más liberal sería esa. Entonces fíjate que digamos, la propuesta más liberal hoy en Argentina es dolarizar. Sin embargo, si te fijas técnicamente no sería la más liberal. La más liberal sería que se llegue a un punto de equilibrio en el valor del dólar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el argumento liberal? En algún momento se va a equilibrar, en algún momento va a haber una oferta y una demanda donde se crucen. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Pasa que si es en el infierno, va a ser en el infierno, pero digo, en algún momento se van a cruzar. Pero va a pasar, pero es teoría económica, lógicamente. Pasa que no sabemos si va a ser en 1000, en 2000 o en lo que sea. No lo podemos saber, porque ninguno de esos dólares no están controlados por el Estado, directa o indirectamente. Entonces es muy difícil hoy prever cuál sería ese punto de equilibrio. Fue en 2015, recuerdo que muy poco tiempo equiparon lo que venía a ser oficial a lo que fue el blue de Correcto. anterior, digamos, semanas anteriores. Sí. Perdonada, menos de una semana. Pero por eso yo lo que digo con respecto a esa situación, para mí hoy la situación es muchísimo más grave que en ese entonces. Porque vos ahí tenías el blue sin control, o sea, estaban 14, 15 pesos, y tenías una capacidad de endeudamiento como Estado fenomenal. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ok, yo no tengo dólares para hacer poder de fuego. Bueno, voy y pido y me los dan. Hoy en día vas, pedís y no te los van a dar. Entonces, tenemos el problema recurrente de la Argentina que no tenemos dólares. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿No? Es algo muy complejo. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Salir del cepo va a ser un desastre. O sea, en este contexto, salir del cepo, creo que lo dijo Milei, y estoy de acuerdo, es hiperinflacionario. Porque si el dólar no encuentra techo, de nuevo, ¿qué van a hacer las multinacionales? ¿A qué precio van a ajustar? ¿A qué precio vamos a ajustar todo? ¿Qué salario vamos a pedir? Si se va a 1000, 2000, ¿qué salario ustedes, cómo van a hacer para negociar el salario ustedes donde trabajan? Y no sé, pagame en dólares, no sé, pues, necesito un ancla, necesito, ¿no? Ajustármelo todas las semanas el salario, pero esto se me está yendo de la mano. Y eso es la antesala de la inflación, de la hiperinflación. Se va, no hay referencia, y después termina pasando con Venezuela, que todos terminan comercializando en dólares. O sea, se termina dando una dolarización de hecho, ¿no? Porque después no hay ningún ancla. Entonces es un escenario muy complejo. Sacar el cepo hoy en día de una es la puerta de la hiperinflación. Esperemos que no se tengan que acordar de esta clase porque pasa eso. Pero prácticamente diría que no hay ninguna duda de que sacar el cepo de una te lleva a un escenario hiperinflacionario. De hecho, Bullrich dijo, en realidad, cuando le preguntaron más, dijo, en realidad habría que hacer un blindaje, ¿no? O sea, que habría que tener más dólares a través del FMI para que así poder liberar el tipo de cambio. Lo cual es más de lo mismo, ¿sí? Así se terminó pasando a Macri. Pidiendo más dólares, después los dólares se terminan fugando, porque lo dejas libre, entonces volvés al mismo problema, pero agravado, porque tenés más deuda. Entonces, así que hay que tener cuidado con eso. Y ponerle no una solución, pero si hay un boom de, no sé, la soja o ahora seguro. que está lloviendo más y entran muchos dólares, ahí se estabilizaría. No, pero por eso hay que prestar mucha atención a las medidas. Estoy de acuerdo, un precio internacional, o se termina la sequía el año que viene, posiblemente lo tengamos, esperemos que no tengamos esta sequía que tuvo este año, podés generar un montón de dólares. Pero fíjense también las condiciones, porque para mí eso fue lo más ingenuo que se hizo en el gobierno de Macri,
que fue decir, ok, ¿cuándo me vas a liquidar los dólares de tus exportaciones? Se le amplió el cupo, se le amplió el plazo. Vos podías pasar de liquidar de 30, ahora no me acuerdo si eran 120 o 180 días que podías liquidar tu exportación. Entonces vos necesitas los dólares. Y vos lo que le estás diciendo al tipo que exporta es, no los tenés que entrar los dólares rápidamente, te doy más tiempo para que los entres. Entonces estás afectando la oferta y la demanda. En este caso la oferta de dólares. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, no es solamente que el precio internacional suba, sino son las condiciones que se dan para que esos dólares ingresen. Mientras tanto vos importás. Claro, mientras tanto vas importando y pagando, queriendo pagar al mercado. Te dan 180 días. Por eso. Y también las Exacto, nadie restricciones, afuera. porque si entran un montón de dólares, pero ponele, no sé, Milei o alguien que propone Sí. sin impuestos, esos dólares se los quedan, digamos. Por eso, sí, sí, no por eso. entran al Cuanto país. más liberal sea la posición, te puede decir, bueno, ok, quédatelo donde quieras. ¿Por qué? Porque la concepción, de nuevo, acuérdense que siempre hay fundamentos ideológicos detrás, ¿no? El fundamento ideológico de decirte, ok, llevala, traela cuando vos quieras, ¿cuál es? Que si puede entrar libremente el capital, puede salir libremente, eso da más confianza y eso va a generar que ingresen más capital. Esa es la concepción teórica. Entonces, como creen en eso, está bien hacer eso. Del otro lado tenés los que no creen en eso, y entonces lo que dicen es no, liquidalo dentro de los 30 días. Entonces, generás que esos dólares ingresen. Pero bueno, alguien podría decir, bueno, no me estás dando libertad para hacer negocios, entonces no quiero invertir en este país que no me da libertad. ¿No? Podría, digamos, están las dos posturas. Pero por eso, no hay que, de nuevo, porque a mí cuando me preguntan, por ejemplo, mucho sobre el gasoducto y todas estas generaciones, todo lo que, los precios internacionales, todas cuestiones a favor que nos pueden pasar un montón. Pero es importante quién administra esas cuestiones. ¿No? Ustedes saben que hay extracción de minerales también en el norte, que se paga muy poco de impuestos por esa extracción de minerales y que no tienen que, hay todo un régimen en el cual no tienen que liquidar las divisas inmediatamente. Entonces, uno puede tener unas ventajas que te dan las condiciones, de precios internacionales altos y demás, pero si vos no ponés condiciones para que vos te veas favorecido como Estado, es lo mismo, ¿eh? Podemos tener 5 gasoductos y si no me tienen que pagar y los dólares quedan afuera, no soluciona un problema, ¿se entiende, no? O sea, el problema que tenemos es que no ingresan esos dólares. Bueno. ¿Alguna pregunta más? No, si no... Ahí en esa época, Sí. la tapa rosa entraba en el dólar. La etapa rosa entraban, ¿qué te podría decir una visión liberal? Bueno, entraban justamente porque no lo trababas. No había trabas. Por eso digo que la etapa rosa, como toda victoria, entre comillas, tiene muchos padres y cuando no va mal, ¿no? Nadie se hace cargo de la derrota. Esto pasa eso. En la etapa rosa, fue una etapa de la cual, ¿no? Elegimos un presidente hablando bien de esta etapa. Estamos por Alberto Fernández, era funcionario de esa etapa. Estamos como jefe de gabinete. Y sobre el cierre, creo que también agarró parte del cierre, no me acuerdo, con Néstor y con una parte de... Entonces, después que tuvimos candidatos presidenciales, el ministro de Economía que era Lavagna. Lavagna tiene una buena imagen porque era ministro de Economía en esa etapa. Alberto Fernández, lo mismo. Fue elegido presidente, ¿por qué? Porque le había ido bien en esa etapa, que nos había ido bien con él. O sea, tiene muchos padres, y después Cristina Kirchner, porque era la socia política de su marido, que fue el que lideró esa etapa. Entonces tenemos mucha gente que, bueno, Massa, candidato hoy a presidente, también, viene de esa etapa. Scioli, claro. Entonces generó un montón de cuadros políticos que decían, che, por lo que después cuando ya vino la etapa de inestabilidad, ¿qué pasaba? Todas estas variables económicas que daban bien, empezaron absolutamente todas, empezaron a no dar tan bien. La inflación se empezó a ir por arriba. Ojo, mismo ciclo político, por eso digo, no es un halago a un ciclo político, sino que es una descripción de lo económico. La inflación ya empezó a estar más alta en la etapa de inestabilidad. De hecho, pega el salto del 2008, que es donde evaluamos el texto de inflación, ¿se acuerdan? El superávit, seguía habiendo superávit comercial, pero mucho más limitado. Y ahí ya empieza la intervención de Moreno en las importaciones. O sea, ya se empieza, no abiertamente, sino que empiezan a haber ya reuniones informales entre Moreno y varios importadores diciendo, bueno, no importes tanto. No había una reglamentación, sino que había un condicionamiento. ¿Se acuerdan lo del INDEC? O sea, empieza a haber mayor presión para que no ajusten los precios, porque ya la inflación empieza a ser un problema. El frente fiscal se da una situación deficitaria, o sea, se pasa de superávit fiscal a déficit fiscal.
¿Qué más vimos? Crecimiento económico, bueno, un crecimiento económico mucho más tímido, ya no eran tasas chinas. Incluso el año 2010 era una pequeña caída. Después del periodo más largo de crecimiento económico. En 2010, en algunos, según cómo ajusten, puede dar 0 de crecimiento o menos algún puntito. Entonces dijimos inflación, crecimiento. En materia de distribución del ingreso también fue más tímida la mejora, pero hubo una leve mejora. En materia de desempleo, y esto es algo natural, ahí no le podemos cargar las tintas a esta etapa, uno naturalmente cuando tiene una baja del desempleo muy abrupta, naturalmente empieza a costar más, ¿no?, la baja de desempleo. Entonces se sigue sosteniendo la baja de desempleo, pero a costa de una menor generación de empleo privado, o sea, más sostenida por el empleo público. Perdón, y en materia de distribución del ingreso, en realidad, como ya les anticipé, pero esto viene un poco después de lo que el texto llama la etapa de inestabilidad, que es la asignación universal por hijo, que fue la medida que en Argentina, en la historia reciente, con una sola medida se generó una mejor distribución del ingreso. No hay muchos casos así, no hay otros. Fíjense que ahora creo que nadie propone sacarla, ¿no? Proponen otras cosas, pero sacar la asignación creo que no, porque es una medida que genera una mejora de la distribución del ingreso bastante notoria. Se habla más de los derechos laborales, ¿no? Entonces tenemos la caída del desempleo más tenue, la inflación es más alta, el crecimiento es más tenue, el superávit comercial es menor y empiezan las restricciones, y el superávit fiscal se transforma en déficit fiscal. Cuando uno analiza las cuentas de por qué se pasa de superávit a déficit, ¿saben por qué se produce esto? Esto es importante sostenerlo. Fundamentalmente por los subsidios a los servicios públicos. O sea, se mantuvo una política de subsidiar a los servicios públicos. Eso es lo que estábamos sacando ahora con ese Claro. famoso formulario. Yo creo que si vamos así, llegamos a un superávit, pero va a ser interesante para la historia argentina. Vamos a tener superávit, vamos a tener crisis, vamos a ver que el problema de todo no es el superávit, el déficit fiscal, pero está bien. Igual mejor tener superávit que no tenerlo, insisto, pero no es el problema de todos los males. O sea, no, si venimos así sí, porque ahora las importaciones pagan impuesto país, 7,5%. Vamos a tener una quita de subsidios. O sea que muy probablemente se estén haciendo bien los deberes para no tener más déficit. Vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces en definitiva, y esto es importante, ¿por qué se mantienen los subsidios a los servicios públicos? Uno podría decir, bueno, ok, pará, ahí es donde arrancamos, porque veníamos con superávit y pasamos a déficit. Nadie levantó la mano y dijo, che, acá la estamos haciendo mal. Bueno, aparentemente sí, alguien levantó la mano. Y lo que se dijo fue, bueno, no, lo que pasa es que si yo saco los subsidios a los servicios, el salario indirecto termina bajando. ¿Por qué salario indirecto? Todo lo que son servicios públicos lo consideramos salario indirecto, como el transporte, ¿no? El transporte, por ejemplo, si ustedes naturalmente les sube el transporte al doble mañana, su salario va a verse disminuido. Con el office un poco menos, pero en algo se va a ver perjudicado. Ustedes pagan más de luz, de gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto se considera, los servicios públicos se consideran salario indirecto. Cuanto más bajo uno los paga, más dinero disponible tiene para gastar en la economía. O sea, en términos keynesianos, es una política fiscal expansiva, ¿no? Puntualmente en los servicios públicos. Me hicieron una... Perdón, ¿vi la consultoría la resolvió? No. ¿Quién la hizo? Yo. ¿Vos? Perdón. Preguntaste... me voy a preguntar, sí, que pregunté. Bueno. La política fiscal expansiva es todo aumento del gasto público o disminución de los impuestos. Por ende, un aumento de las jubilaciones es una política fiscal expansiva. Una baja del impuesto del IVA es una política fiscal expansiva. Para pensar la política fiscal expansiva, piensen en la plata que me queda en el bolsillo. Si vos me sacás impuestos, me queda menos. Entonces es restrictiva. Si vos me subís impuestos, perdón, dice así. Me queda menos, entonces es restrictivo.
Si vos me bajás impuestos, me queda más plata en el bolsillo, es una política fiscal expansiva. Entonces aumento de jubilación, aumento de la asignación universal por hijo. ¿Y retenciones contrarias? Bueno, esa es una pregunta de examen. La retención, ¿cómo sería? Técnicamente sería un aumento de un impuesto, por ende es una política fiscal restrictiva. Yo recién dije, los impuestos es restrictiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en las retenciones podríamos decir, ¿a quién restringís? Bueno, un sector que por lo general ahorra, que no tiene una proporción a ahorrar alta. Entonces hay que ver si es tan política o es una política fiscal expansiva. ¿Expande algo la economía? ¿Cuál es el...? Quizás sí, quizás no, bueno, hay que fundamentar. ¿Restrictivo y contractivo es lo mismo? Sí. Por eso sería como más lógico con política fiscal expansiva dejar la AUH. Claro. Hay que sacar las retenciones. Porque la AUH la gente tiene más protección a consumir que generaría más. Por eso, exacto. Tenía más la demanda, capaz que no tanto sacar las retenciones. Claro, exacto. Bueno, pero por eso, justo en las retenciones es como la crítica al modelo. Por eso digo, si vos querés criticar el modelo ISLM, decís, che, ¿y con las retenciones qué pasa? Porque según el modelo, vos podés responder perfectamente bien así, podés decir, mira, según el modelo ISLM, una baja de un impuesto es una política fiscal expansiva. Eso está correcto. ¿No? Ahora, en la realidad pasó con el macrismo, una disminución, igual no la se eliminó, la disminuyó un poco, y no se generó una expansión de la economía. Porque justamente no tenía esta propensión, este sector no tenía una propensión marginal a consumir alta. O sea, que ha concentrado lo que ya consumía mucho, entonces a lo sumo consumen un poco más, pero no en general. Pero claro, bueno, sí, podés verlo así, o que ahorraba mucho. Bueno, yo conté un poco de la anécdota de la Ecosport, ¿no? O no, de la Hilux, perdón, no, la Hilux. Se va algo, sin duda, ¿no? Si vos favoreces un sector, algo se va a ir a consumir. El tema es que no es lo mismo que una asignación universal por hijo, que es toda la gente que depende de eso para comer. Entonces, sin lugar a dudas, si vos aumentás hoy la asignación universal por hijo, tenés un aumento automático del consumo de bienes. Y, consecuentemente, en Argentina de hoy, un aumento de los precios de los alimentos. Claro. Pero en cambio, si vos beneficiás a un sector que ya ahorra, lo más probable es que se vaya una gran parte del ahorro. No estoy diciendo que se va todo el ahorro. Y encima en Argentina tenés el agravante del dólar. O sea, te sube Sobre el todo precio de porque los eso... alimentos. ¿Cómo? Por sacar las restricciones te sube el precio, te puede subir el precio de los alimentos. Sin en el duda, mercado local, claro. entonces tiene que ser expansivo, que puede consumir menos los... Por eso la crítica exacta. Sí. Eso es porque... Eso sí es una propuesta electoral, creo, lo de la quita de las retenciones. Eso es otro desastre, si alguien lo llega a hacer rápidamente. Ninguna política es mala en sí, en el plazo. Si te sacan las retenciones automáticamente, va a aumentar el precio de los alimentos al otro día, como ya pasó, y aparte vas a tener un sector que ahorra con más ahorro, por ende el dólar, ¿a dónde se te va a ir? O sea, es otro que va a ir y va a comprar dólares. El modelo está planteado en un aspecto de que no hay importaciones, exportaciones, no hay aumento del precio. Ya eso lo pone en jaque completamente. Claro, exacto. Y además el corto plazo, porque el pensamiento clásico podría decir que la quita de retenciones es ahorro, pero es inversión futura. Sí. Pero tener condicionante de corto plazo, eso no se va a traducir en Exacto. consumo. Por eso digo que la Argentina es un caso muy complejo, ¿no? No es de decisiones sencillas. Eso es lo que nos pasa con el FMI, que el otro día no sé quién escuchaba hablar de eso. Creo que a mismo Massa. El FMI no entiende cuando yo le explico que la misma receta no funciona. Claro, vos agarrás la receta y decís, che, pará, estás restringiendo por acá, por allá, sacame todo esto. Dice, bueno, ok, pero si te saco todo esto, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos? Entonces, no estoy diciendo que no hay que sacar la restricción. Es cierto que no es ideal funcionar la restricción. El tema es que si la sacás, se te genera un problema. Entonces, hay que analizar progresivamente cómo sacarlas, no sacarlas de golpe. Perdón. Bueno, entonces en la etapa de inestabilidad se da esto, o sea que es una etapa más compleja. Después, si quieren, esta etapa de inestabilidad, en realidad ahí está caracterizada en esos 2 años, pero se extiende prácticamente hasta el 2015. O sea, todos los indicadores que daban bien al comienzo empiezan a dar peor. Entonces hay muchos autores, muchos economistas que hablan de un agotamiento del modelo. Acuérdense que acá sí pueden aplicar lo visto en clase, que es justamente hay un problema de restricción externa. Eso lo vieron, ¿no? Digamos.
sea, se empieza. ¿Qué pasa? Como hay un mayor crecimiento económico, hay una mayor industrialización, esa industrialización demanda más dólares, tanto de insumos como de bienes importados directamente. Entonces eso hace que la balanza comercial empiece a tambalear, que esos dólares que me sobraban al comienzo del periodo empiecen a ser cada vez más escasos. Y entonces el cepo tampoco es algo nuevo de ahora, sino que se puso en 2014 o 2013, ahora no me acuerdo. Bueno, 2014, 2013 se pone un cepo también durante el gobierno mexicano. 2011. No, Me parece que era más sobre después de cierre. las elecciones, no creo que antes. Bueno, restricciones ahí podemos jugar, sí. Pero ahí, digamos, se empieza a poner el primer cepo, que visto a los ojos de hoy era un cepito, era un cepo chiquito, porque podías comprar hasta, era según tus ingresos, podías comprar 1.400, creo que era 1.400, no me acuerdo. Podías comprar, no los 200 que ahora que se empieza el subsidio, no lo tenés, ¿no? Ahora, ¿qué? 2011, mira vos. Pero, de nuevo, restricción muy tenue el cepo, era, o sea, por eso, para mí en realidad, volviendo a esa idea de cepo que teníamos en el 2011, se podría ir volviendo a un cepo más de ese estilo, si uno quiere, y ver cómo funciona, ¿no? Si, bueno, che, en vez de todos poder comprar a $200, veamos qué pasa si en algún momento aumento a 400, si tengo un poco de holgadez, digo, aumento a 400, a ver qué pasa. No levantarlo, que de golpe puedas comprar $2 millones por día, porque ahí es donde la chocamos, ¿no? O sea, bueno, vas aumentando de a poco y vas viendo qué pasa. Hoy suena suicida, estamos de acuerdo, ¿no? Y decimos, che, $200 sumo 400 y es obvio que todos van a ir a comprar los $400. Entonces es una situación muy compleja, pero sin duda tiene que ir en ese sendero, tiene que ser algo progresivo. Primero juntar los dólares, que haya ahí sí tiene que haber una devaluación para que no todos vayan corriendo a comprar y a ver ahí qué es lo que pasa. Ir, sí. 2008 no coincide con la crisis en Estados Unidos. Claro, sí, vos ahí en 2010. ¿No tiene nada que ver o impacta también? No, en 2008 no. En Argentina, bueno, es el texto de Santarcángel. Se da a unos aumentos de los precios internacionales, por ejemplo, de petróleo, se da el aumento y empezás a tener un problema, sí, externo que se te mezcla con un interno. El problema, tenés varias ópticas para ver cuál fue la crisis de ese periodo. Se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Sin duda el aumento del poder adquisitivo argentino fue un problema en términos económicos. Lo pongo de nuevo, entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque si a vos te va bien económicamente, vos empezás a demandar más bienes. ¿Querés hacer turismo en el exterior? No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que quiero decir es, empezás a tener un problema con los dólares, ¿no? Y es natural que así sea, ¿no? O sea, no es algo que esté mal que uno quiere ir a hacer turismo en el exterior. Lo que digo es, y esto fue bastante sacado del contexto Bataki, me acuerdo de poco que duró que dijo esto, que bueno, la idea de hacer turismo colisiona con los intereses nacionales. Muy fuerte para decir eso, lo digo, ¿no? Claro, si uno tiene una lectura laxa, puede hasta que diga, bueno, ok, tenés razón, pero la verdad que como ministra no puede decir eso, ¿no? Porque la gente naturalmente tiene ganas de hacer turismo en el exterior. ¿Quién no tiene ganas, no? O sea, es algo lícito y está bien. Ahora, es cierto que si todos nos vamos al exterior a vacacionar en vez de hacerlo en Argentina, vas a tener una mayor presión por tener esos dólares para pagar esa cuenta. Y eso, en un contexto en el que te faltan dólares, es un problema. Entonces, lo que empezó a pasar en Argentina del 2008 en adelante, cuando venís de un periodo de mucho crecimiento del salario real, lo que vos tenés es que naturalmente demandás más bienes importados, demandás incluso también más bienes argentinos que se producen con maquinaria importada, ya que ahí tenés demanda de dólares, haces turismo en el exterior. Entonces son todas, el importador importa más porque se demandan más bienes importados. Entonces son todas presiones hacia el dólar, hacia la demanda de dólares. ¿Y la oferta qué pasa? Bueno, y la oferta creció, pero creció para compensar eso. Encima también no fue lo del año de la 125, que le querían aumentar la retención. Por eso, y ahí fue el límite, digamos. Dólares, entre comillas. Por eso, el año 2008 fue un quiebre, porque fue el límite de esta etapa de crecimiento. O sea, fíjense que, por eso yo creo que es muy difícil que se dé el día de mañana un aumento de las retenciones. ¿Por qué? Y porque en el contexto, fíjense que un gobierno más fortalecido que ese no podía haber. No se me ocurre otro ejemplo, porque vos venías del 2003 hasta el 2008 de crecimiento sin parar, el crecimiento del salario real y el crecimiento económico.
Y así todo el campo pudo doblegar el brazo. Ojo, no digo, ahí cada uno puede tener su opinión de estaba bien el campo, estaba bien el gobierno, no importa eso. Lo que quiero decir es la descripción de lo que pasó. El campo logró que eso no avanzara. Entonces eso habla de, bueno, hay un límite. Puede estar bueno, puede estar malo, según cómo lo quieras ver. Pero lo que quiero decir es que hay un límite natural que hizo que hasta ahí llegó el gobierno. De hecho, bueno, ahí varios trascendidos empezaron a dejar el gobierno, fue una etapa de crisis profunda, porque hasta ahí se venía avanzando sin restricciones, y hasta ahí, bueno. Y acuérdense que de la 125 luchó, el candidato jefe de gobierno ahora en la ciudad de Buenos Aires por la oposición. Pero bueno, él fue el que ideó la 125. Igual no fue Cobos, o sea, el mismo gobierno que votó que no. Claro, sí. Pero fue desempate. Fue desempate. Y no positivo. No, pero ahí se llama un análisis político, ¿no? Porque, ¿qué hubiera pasado si, suponete que Cobos acompañaba? Para mí hubiera terminado mal igual. Porque de hecho ya estaban hablando de judicializarlo en ese momento. O sea, para mí realmente fue una muestra fehaciente, pero esto es más político que económico, de los límites que hay. Porque es un 50% casi de las retenciones. Eran móviles, no. A ver, la idea, y no es por ofender al doctor, que a mí no me cae. No la vendieron bien igual. Porque quedaba la idea esa, era que te iban a sacar 50. Exacto, la idea era que fluctuaba según el precio internacional. Más de 600. Después, de hecho, un tiempo después cayó el precio internacional. Pasó eso. Y todo lo que decían del gobierno era, ¿vieron? Ahora cayó, hubiese tenido menos retención, ahora tenés el pico del 35%. Entonces eso es lo que te pasaba, tenías una fluctuación del precio y, bueno, un poco como funciona el impuesto a las ganancias. Creo que vos vas faltando, digo, porque eso capaz que ustedes lo tienen más, los contadores sobre todo más internalizado, según el valor que lo que vos cobrás es el porcentaje de la alícuota que te asignan. Esto es lo mismo. hubiera resuelto problemas. ¿Cómo? Porque vos tenías un problema con los dólares. O sea, si vos le restringís a lo que... No, pero vos el problema que solucionabas era el precio interno y la recaudación. Pensá que después del 2008 justamente se te da vuelta el frente fiscal. O sea que si aumentaban los precios internacionales, vos, si le cobrabas más retenciones, tenías más recaudación, y el precio interno, que es lo que habla el texto de Juan Santarcángelo, por ejemplo en el trigo, no se te hubiese ido un aumento del pan y todos sus derivados. Entonces lo que hacía era nivelar el valor interno. Por eso digo, esa fue la idea de lo que ideó Lustó. Después, ¿qué pasó? Después, cuando se empezó a armar revuelo, empezaron a decir, bueno, pero los exportadores pequeños de estos bienes están exceptuados. Entonces ahí empezaron a exceptuar, pero ya ahí habían cortado la ruta, se había generado un caos generalizado. Entonces después se pasó por diputados y finalmente en el Senado, ¿no? Sí, en el Senado termina siendo rechazado por Cobos. Pero de todas maneras, si no lo hubiese rechazado, hubiese habido una batalla judicial. Si después se implementaron otras leyes no vinculadas con lo económico que se derogaron. La reforma judicial hubo también mucho problema, la ley de medios que nunca se implementó. O sea que podría haber sido un cambio que después no se implementase, ¿no? De hecho no sería raro. Entonces no quiere decir que porque esté aprobado. De hecho Cobos lo describe así, cuando le hacen entrevista y le dice, bueno, yo pienso que le di una solución al gobierno. Se descomprimí porque salió la votación en contra, se descomprimió el problema. Y en parte fue así. O sea, Cobos terminó descomprimiendo una situación política tensa. Pero bueno, después se acuerdan que estuvo Cobos como un prócer mucho tiempo, después ya se desdibujó un poco. De hecho no sé qué hace Cobos ahora, no sé ni a quién apoya ahora Cobos. No sé. A ver, pero supongo, no sé. Bueno, después voy a buscar. No escuché cuál es el apoyo de todos. Bueno, eso, digamos, la caracterización de la etapa es esa. O sea, todos los indicadores empiezan a verse con mayores dificultades. La etapa del macrismo la repasamos muy rápido porque no tienen texto, pero básicamente en muchos aspectos es una continuidad de lo que vemos en la etapa de inestabilidad, ¿no? O sea, los indicadores continúan empeorándose. En términos de endeudamiento, como ya saben, se agrava muchísimo. Pero después, en términos de desempleo, se da un aumento en la etapa del macrismo. En términos de tipo de cambio, como ya saben, se va devaluando la moneda.
En fin, los indicadores evidentemente dan mal. Los principales, la inflación se duplica, se entrega más o menos en un 25% en el 2015, Macri la lleva un 50% y ahora este gobierno la vuelve a duplicar, ¿no? O sea, tenemos los últimos 3 gobiernos, todos duplican la inflación que reciben. Es más, este quizás la supere, que ver cuánto la entrega. Entonces, el problema inflacionario del 2015 en adelante empieza a ser un problema grave, empieza a tomar otra dimensión. ¿Por qué? Bueno, porque hasta un 25%, si tienes una inflación alta, es una inflación más controlable. De hecho, había llegado al 30% y después se estabiliza en un 25%. Pero después esto, tanto con el gobierno de Macri como el de Alberto Fernández, empeora este indicador. La balanza comercial tiene oscilaciones entre déficit y superávit de balanza comercial. Este gobierno ya poniendo más restricciones a las importaciones que con el macrismo no hubo. Perdón, en inestabilidad el tema de la deuda creo que no lo... No, el tema de la deuda quedó disminuido. A ver, ¿cuál es te digo las dos posiciones en el tema de deuda e inestabilidad? Se desendeudó en esa etapa, acuérdense siempre como porcentaje del PBI. Sí, hay un desendeudamiento incluso en la etapa de inestabilidad. ¿Cuál es el contraargumento? ¿Qué es lo que te va a decir el que estaba en contra del gobierno en ese momento? Te va a decir, bueno, porque nadie te prestaba, porque no eras confiable y no te prestaba. ¿Y qué va a decir el oficialismo? Va a decir, me quise desendeudar para ser más libre, más soberano. Los hechos es que, como porcentaje del PBI, se disminuyó también en la etapa de inestabilidad. Igual la caída más grande se da en la etapa rosa. Y después en la época del macrismo se levantó el endeudamiento como porcentaje del PBI. Volvió a aumentar el FMI. ¿No se tomó deuda en la inestabilidad? Acordate que ahí no nos confundamos con valores absolutos y valores porcentuales. Okay, vos podés tener deuda tomada, si ahora no... sí, tenías la renegociación del Club de París y tenías emisiones de bonos soberanos. Eso es emisión de deuda. Acuérdense ustedes cuando ven los bonos soberanos, es que vos emitís y le decís al privado, che, me compras esto y me das dólares. Eso es deuda. Pero en términos de porcentaje de PBI, baja. ¿Por qué? Porque también seguías teniendo un crecimiento más tenue, pero tenías un crecimiento económico. En términos de inflación, como dijimos, se da totalmente vuelta. En términos de desempleo, se da un aumento durante el macrismo. Hay algunos que lo califican de grave, a mí no me pareció tan grave, digo, en términos muy generales. En el 2015 estaba aproximadamente en el 6% el desempleo y Macri lo entrega más cercano al 9-10%, lo cual a la luz de la recesión económica, el endeudamiento y demás, no me parece uno de los datos más... Como tratamos de ver en el curso, me parece que incluso hoy que tenemos de nuevo el gobierno de Alberto Fernández, sí, lo que hace es bajar el desempleo, pero me parece que ahora el problema se vuelve mucho más grave, porque el problema es el salario, que también cae durante el macrismo, el salario real, y cae durante el gobierno de Alberto Fernández. Creo que eso es lo que explica que todos estamos un poco descontentos con la política en general. En la caída del salario real ya de varios gobiernos. El saldo exportador, bueno, ya dijimos, inflación ya dijimos. ¿Qué más nos queda? Materia de distribución del ingreso empeora con el macrismo, y hay que mirar ahora los últimos datos con Alberto Fernández, pero también estaba dando una tibia mejoría, pero da una cierta estabilidad, vamos a decirlo así, en materia de distribución del ingreso. Y bueno, el frente fiscal ya dijimos, deficitario tanto el macrismo como Alberto Fernández, como la etapa de inestabilidad. O sea, tenemos un largo periodo de déficit fiscal. Acuérdense que está el déficit fiscal primario y está el déficit fiscal secundario, que ahí incluimos intereses de deuda en el déficit fiscal total. Entonces ahí evaluemos solo el primario porque con el interés de deuda nos va a dar mal de acá a mucho tiempo. ¿Alguna variable más? ¿Me olvidé? Tipo de cambio.
Bueno, el tipo de cambio, eso ya ese se lo conocen. Acá en Argentina todos lo conocemos. Bueno, con el macrismo hay una gran devaluación del tipo de cambio, con el gobierno de Alberto Fernández también. Pero bueno, el tipo de cambio oficial, ya vieron las fluctuaciones, habría que sacar a punta que esperaba que termine este gobierno, pero entiendo que la devaluación del tipo de cambio oficial devalúa un poco menos el de Alberto Fernández con respecto al de Macri. Hagamos el repaso. Macri lo recibió a 9,80, lo entregó en 80, 60. 60, 6 veces, entonces aumentó. Y Alberto Fernández, estamos hablando del oficial, de 60 a 300, bueno, si lo entregan 360, más o menos eso es la misma devaluación oficial. Más o menos, lo explico por 6. Estamos haciendo así, vamos a ver cuándo entrega el oficial. No sería descabellado 360. ¿No? O sea que puede ser que la devaluación del tipo de cambio oficial sea parecida. Lo que sí tenés es una diferencia en el dólar blue entre uno y otro. Igual acuérdense que el cepo se puso durante el macrismo, el primer cepo. ¿No? Así que las restricciones ya empezaron incluso antes. O sea que ya el dólar paralelo ya nació, volvió a renacer durante el macrismo, durante el cierre. Y creo que nada más, ¿no? ¿Ninguna otra variable nos olvidamos? Bueno, estas son las principales variables. Después las medidas económicas chicos, ya son más cercanas y tampoco se van a devolver las últimas. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguno le surgió escuchando la clase alguna duda para el examen? ¿Algo? ¿Nada? Perdón, no puedo más. No. Para Keynes, porque lo habíamos visto, quería, o sea, su problema era el desempleo y quería solucionar eso para impulsar la demanda. Si pasa como pasa acá, que bajó el desempleo... No, quería, ojo, lo dijiste en otro orden. Su problema era el empleo, estoy de acuerdo, Sí. pero no era para impulsar la demanda. Impulsa la demanda para solucionar el tema de empleo. Primero está la demanda. Ok, entonces... La herramienta para bajar el desempleo es impulsar la demanda. Ok, entonces, lo que pasa acá que bajó el desempleo en este último periodo, ¿Cuál? pero bajó el... ¿Cuál último? ¿La hoy? Estábamos viendo estábamos viendo lo de ahora, sí, dijiste que bajó un poco el inestabilidad. desempleo, Sí. pero bajó el salario real. Sí. ¿Eso a Keynes le parece bien o mal? No, no mal. De Bajo el hecho, desempleo. a ver, la teoría económica, No, subiría menos. tanto para Keynes como para Marx, por ejemplo, y creo que los clásicos también, en general, toda la economía, ¿qué es lo que te diría? Si cae el desempleo, el salario tendría que aumentar. ¿Por qué? Porque en Marx está el concepto que es más claro, que es el ejército industrial de reserva. Si yo tengo menos gente que me puede reemplazar en mi trabajo, yo tengo una posición de mejor negociación de mi salario. Entonces justamente lo que se está dando ahora es esa problemática, es que hay una caída del desempleo y hay una caída del salario. No, Keynes no lo vería bien. O sea, Keynes piensa que justamente el instrumento de llegar al pleno empleo es también llegar con mejor salario. Perdón, de esto hablamos al libro real. Sí. Bueno, estamos puntuales mañana. Mañana sí arrancamos en